Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir por este medio para compartir la palabra el día de hoy. Y nuestro tema que compartiremos es el tema de encontrando nuestro propósito en Dios. Este es un tema realmente muy importante, es un tema que nos permite enfocarnos en lo que es nuestra vida cristiana, nos da una dirección, nos da un norte hacia dónde dirigirnos. Conocer nuestro propósito en Dios, en primer lugar, nos da una visión. La palabra de Dios dice en Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, lo que la palabra dice en Proverbios capítulo 29, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otras traducciones dice, sin visión mi pueblo se desenfrena, mas el que guarda la visión es bienaventurado. Porque nos va a dar, la visión nos da una dirección y nos da un destino. Recordemos que la palabra de Dios dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, pero esos planes son su visión para con nosotros, pero esa visión nos debe dar un destino. Y lo más importante, o otra de las cosas importantes en cuanto a seguir el propósito de Dios para nuestras vidas, es que nos va a permitir dejar un legado y dejarle un legado a las personas que más amamos. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 59, versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, es decir, de nuestros nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, el propósito de Dios nos da una visión, esa visión nos marca un destino y ese destino nos permite dejar un legado a las personas que más amamos, tanto nuestros hijos naturales como aquellos discípulos que nosotros en el camino el Señor nos vaya dando. Todos, sin excepción, todos tenemos un propósito en Dios. Ninguno de nosotros somos un resultado de la casualidad, de la suerte, del azar, del destino, incluso ni siquiera somos un resultado de la decisión de nuestros padres. Si nuestros padres decidieron tenernos es porque el Señor puso el querer como el hacer por su buena voluntad en ellos. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Y no solo el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, sino Él estuvo presente en el momento justo de nuestra concepción y de nuestra formación como seres humanos. En la palabra en Hechos 17, 26 al 28 nos dice algo muy importante. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa esto? Que el Señor ya tenía determinado desde antes de la fundación del mundo el tiempo en el cual usted y yo naceríamos. Nos prefijó el orden de nuestros tiempos y además no solo el orden de nuestros tiempos, sino el lugar donde usted y yo habitaríamos, porque Él nos fijó los límites de nuestra habitación. Y todo ello para que usted y yo nos encamináramos al propósito que Él tiene
para nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas, todas, las buenas, las malas, todas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados. O sea, el Señor, todos los hechos de nuestra vida los utiliza para llevarnos, encaminarnos al cumplimiento de ese propósito. Y todos los hechos me estoy refiriendo a todos los que nos gustan y aún a aquellos que no nos gusten. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí está la explicación del tremendo milagro de la concepción de cada uno de nosotros. Cuando nuestros padres nos concibieron, nuestra madre aportó un óvulo, pero nuestro padre aportó 4,5 millones, aproximadamente entre 3 millones y 4,5 millones. Los científicos no se han puesto de acuerdo en eso, pero entre 3 millones y 4,5 millones de espermas. Pero solo un esperma podía fecundar el óvulo, podía penetrar el óvulo y fecundarlo y dar lugar a ese nuevo ser. La ciencia hasta el día de hoy no se explica, no tiene una explicación de por qué un determinado esperma es el que fecunda a ese óvulo. Pero la explicación está acá, en el capítulo 139 del libro de Salmos. Dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y el embrión es precisamente esa fusión del óvulo con el esperma. O sea, el Señor estaba ahí diciendo: este es el que yo predestiné desde antes de la fundación del mundo. No son esos 2,999,999 que no van a fecundar el óvulo. Es este que yo escogí, este es el que va a fecundarlo. Entonces somos un milagro de creación de Dios. De la misma manera que Dios creó a Adán y a Eva, Dios nos creó a cada uno de nosotros, y nos creó porque tiene un propósito. Nos definió un tiempo y nos definió un lugar de habitación, porque Él tiene un propósito ahí para que usted y yo lo cumplamos. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto es lo mismo que nos dice el Salmo 139. En el versículo 16 dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otra versión dice: en tu libro estaban escritos cada uno de mis días y lo que iba a suceder en cada uno de esos días, sin faltar absolutamente nada. O sea, el Señor no solo nos creó, no solo nos diseñó, sino que el Señor también determinó todos los hechos de nuestra vida para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Y recordemos cuál es su propósito, porque uno puede decir: bueno, esto como que es un Dios tiránico. Sin embargo, el propósito de Dios para nosotros son sus buenos planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Su propósito, como lo dice Jeremías 29:11, su propósito para nosotros es Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O como dice Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido
para que tengan vida y vida en abundancia. O tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que el Señor tiene buenos planes para cada uno de nosotros. El Señor no solo nos creó, sino que nos creó con un propósito, con un buen plan, para que usted y yo pudiéramos tener una buena vida y una vida con esperanza, una vida con futuro. Y hay otros pasajes en la palabra que nos certifican que Dios desde el vientre de nuestra madre nos estaba formando. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También cuando se trata de Esther, en Esther capítulo 4, versículo 14, cuando ella le responde a Mardoqueo de que no puede hablar con el rey, Mardoqueo le dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Nosotros, por lo que dice la palabra de Dios en todos los pasajes que hemos leído, sabemos que para esta hora hemos llegado al reino. Para esta hora estamos acá porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Gálatas, capítulo 1, versículo 15, Pablo también dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos apartados desde el vientre de nuestra madre para ser hijos de Él, para ser salvos, para ser discípulos, para crecer, para cumplir ese propósito en Él. Ninguno de nosotros es un accidente. A cualquiera de nosotros nos pudieron haber dicho en algún momento nuestros padres o algún familiar, algún hermano, etcétera, que éramos colados. Puede ser que nos les hubiéramos colado a nuestros padres, que ellos no nos hubieran planeado, pero una cosa podemos estar absolutamente seguros por lo que dice la palabra de Dios, que Dios sí nos había planeado, que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, que no somos un accidente, no somos una circunstancia, no somos un efecto del azar o de la suerte, somos resultado de un plan perfecto de Dios para que tengamos vida y vida en abundancia. El propósito de Dios para nuestras vidas lo podemos determinar en dos etapas. Un propósito general que es para todos los creyentes, y un propósito específico que es el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo, de ese propósito general en nuestras circunstancias específicas. Entonces, pero necesitamos primero conocer el propósito general de Dios para nosotros, que lo encontramos en la palabra. Recordemos que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos alumbra cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, y antes de conocer nuestro propósito específico, necesitamos conocer y caminar en el propósito general. ¿Por qué? Porque el propósito específico no se sale del propósito general. El propósito específico son las individualidades, las especificidades del propósito general de Dios para cada uno de nosotros, número uno. Y número dos, el caminar en el propósito general de Dios es nuestro entrenamiento para el propósito específico que Él tiene para cada uno de nosotros, como nos lo enseña la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos del 10 al 12, dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto nos está hablando de que necesitamos ser fieles en el propósito general del Señor
para que a partir de ahí el Señor nos dé el propósito específico, que son una serie de detalles que individualizan el propósito general para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese? Ahora bien, ¿cuál es ese propósito general de Dios para cada uno de nosotros? Leímos una parte de Hechos 17, versículo 26. Ahora vamos a leer Hechos 17, 26 al 28. La palabra de Dios dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, el primer propósito de Dios para con cada uno de nosotros es que nosotros le busquemos. Es decir, que seamos salvos, y de una vez que seamos salvos, que seamos discípulos, por lo que nos enseña la Gran Comisión. La Gran Comisión dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Para ser discípulo, primero tengo que ser evangelizado. Y para hacer a alguien un discípulo, primero lo tengo que evangelizar y después lo discípulo. Entonces, el primer propósito del Señor es que usted y yo seamos salvos, y una vez salvos, caminemos para ser discípulos del Señor. En segundo lugar, la segunda parte del propósito general de Dios para nosotros está en relación a lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 22, versículo 38, refiriéndose del 36 al 40, refiriéndose a cuál es el primer mandamiento. El primer mandamiento que cubre toda la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Con todo, amar al Señor. Y eso en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, Juan lo define como ser un adorador que Dios está buscando. La palabra nos dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa un adorador? No es solo alguien que canta canciones románticas o canciones a un ritmo lento, para el Señor. El adorador es aquel que ama al Señor con todo su corazón, y si lo ama con todo su corazón, va a tener intimidad, va a tener comunión, va a tener cercanía con Él. De hecho, es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Es impresionante lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y cuando dice y la atraeré, quiere en otras versiones, esa palabra también se puede traducir: la seduciré, la enamoraré. El Señor nos va a enamorar, el Señor nos quiere enamorar a través de esa comunión. Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, y para amarlo con todo nuestro corazón, Él nos enamora. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, primero Él nos enamora, nos seduce, nos atrae, nos perdona, nos llena de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su favor, para que usted y yo nos enamoremos de Él. No es solo para que el Señor sea un lugar en nuestra agenda los domingos, o un lugar en nuestra agenda en algún momento de nuestra semana. Es para que Él sea nuestra agenda, para que usted y yo caminemos de la mano con Él todo el tiempo. Y esto no es solo para los ministros, esto es para todos los creyentes. Todos podemos andar en intimidad y en comunión con el Señor permanentemente. En la palabra también en Santiago, capítulo 4, versículo 5, el Señor nos dice
que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está enamorado de nosotros. ¿Para qué está enamorado de nosotros? Para que nosotros nos enamoremos de Él. El vivir en una relación de amor, en una relación de intimidad, en una relación de comunión con el Señor, es el propósito de Él. De hecho, la palabra de Dios dice, deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón. El que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, refiriéndose a esa intimidad, a esa comunión y a todas las bendiciones que implica andar en esa comunión. Por lo tanto, el Señor no solo nos quiere salvos, no solo nos quiere discípulos, nos quiere enamorados de Él. Por eso es que Él nos hace miembros de su familia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado el espíritu de adopción, es decir, el Espíritu Santo, para que ya no estemos otra vez en temor y para que le llamemos Abba Padre. Para que le llamemos Abba Padre, y Abba Padre quiere decir papito, y ese papito significa una relación de intimidad, una relación de dependencia, una relación de entrega total del Hijo al Padre. Por eso el Señor también nos dice que para entrar en el reino de los cielos necesitamos ser como niños, es decir, esa pasión que los niños tienen por su padre, ese amor que los niños tienen por su padre. El Señor, la segunda parte del propósito de Dios es que además de ser usted y yo salvos y de ser discípulos, seamos parte de su familia. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que el Señor nos está formando como una iglesia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? Para que sea la esposa del Cordero, para las bodas del Cordero. Él está preparando una esposa y eso nos habla de esa intimidad. Entonces, ese es el segundo propósito, la segunda parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Asociado con la salvación, encontramos una tercera parte de su propósito, que es en Isaías, y nos lo enseña Isaías, capítulo 41, versículos del 9 al 10. Dice la palabra, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y esto habla de salvación. Estábamos alejados del Señor bajo la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es decir, además de ser salvos, el Señor también nos llamó para que fuéramos sus hijos siervos. Y además nos anima a ello. ¿Por qué razón? Porque dice en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, nos llama a servirlos y de una vez nos dice que Él nos va a equipar, Él nos va a activar, Él va a estar con nosotros, Él nos va a respaldar. Por eso, cuando usted y yo somos salvos, venimos a ser salvos, además de ello, somos hechos del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 13 al 21, la palabra de Dios dice lo siguiente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No necesitamos una gran espiritualidad para ser parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento que somos salvos, somos hechos parte del cuerpo de Cristo y somos llamados a servirle, y vamos a ir siendo preparados por el Espíritu Santo, por la práctica, por el ejercicio de los dones, en el proceso de ir siendo cada vez siervos más eficientes, siervos más efectivos, siervos más fieles. Pero la palabra de Dios es clara de que todos nosotros tenemos un llamado a ser siervos del Señor. Por eso somos integrantes del cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo ejecuta lo que la cabeza manda. Nuestra cabeza es Cristo. Nosotros, el cuerpo, ejecutamos lo que la cabeza manda. La mano como mano, el oído como oído, el olfato como olfato, los ojos como ojos, el estómago como estómago, los pies como pies. No necesitamos ser uniformes, sino estar unidos, que es diferente a ser todos iguales. No somos iguales, cada uno tiene diferentes dones, cada uno tiene diferentes asignaciones, cada uno tiene diferentes habilidades, capacidades, talentos, etcétera, que el Señor nos ha dado para que nosotros los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo en su obra que Él está haciendo en el mundo. La palabra de Dios nos dice, primero recordemos lo que la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, que somos colaboradores de Dios. Es decir, Dios trabaja, pero nosotros trabajamos con Él. Ese es un privilegio enorme, un privilegio inmenso que en muchos lados o privan a la gente de servir porque según algunos no llenan los requisitos, o bien otros se privan a sí mismos de ese privilegio de ser colaboradores de Dios porque piensan que no tienen las cualidades y las calidades. Cada uno de nosotros necesitamos incorporarnos al cuerpo de Cristo y buscar nuestro lugar de servicio. Usted necesita ir con su pastor y decirle, quiero servir, ¿dónde me puedo ubicar? Porque todos tenemos ese llamado a servir, todos tenemos ese llamado a ser colaboradores de Dios. Y si no, mire lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, no nos va a hacer, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La calidad de reyes es una calidad para operar en la autoridad de Dios en lo natural, y la calidad de sacerdotes para operar en lo espiritual. Pero Él ya nos hizo, no nos va a hacer, ya nos hizo. Y lo hizo para que nosotros lo hiciéramos para Él, para la gloria de Él, no para nuestra posición, no para los demás, para Él. Y Él está complacido cuando nosotros obedecemos, aun cuando nos hagan falta ciertas cosas para poderlo hacer bien. En el camino el Señor nos va a ir equipando. Nosotros necesitamos dar el primer paso y el Señor nos va a ir equipando. Dios no llama a los equipados, Dios equipa a los llamados. Por eso, cuando por ejemplo, en el caso de Jeremías, dice que Él lo llamó desde el vientre de su madre, y Jeremías le dice: Señor, pero es que yo soy muy joven. Y el Señor le dice: no digas que eres muy joven, porque a donde yo te mande, ahí irás tú. Y además yo pondré mis palabras en tu boca. Ojo, yo pondré mis palabras en tu boca. El Señor, eso quiere decir, el Señor no solo lo estaba llamando, sino lo estaba comenzando a equipar para que Él pudiera operar en el don, en la posición en la que Dios lo estaba llamando. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, también la palabra de Dios dice, voy a compartir
17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, no solo nos salvó y nos hizo nuevas criaturas, sino nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso dice la palabra que usted y yo, todos los que somos salvos, somos ministros de un nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu, de un pacto de vida, de un pacto de gracia. Aparte, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, también la palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 4, hablando de servir al Señor, y servimos al Señor sirviéndole a Él, pero también sirviendo a los hermanos, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y una cuarta parte o un cuarto elemento del propósito general de Dios para cada uno de nosotros es que seamos hijos obedientes. La palabra dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, como hijos obedientes, ojo, hijos obedientes, y la obediencia nos lleva a la santidad, y la santidad es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y la obediencia nos lleva también a la transformación de nuestro carácter, al carácter de Cristo, que es parte del propósito de Dios para nosotros, como nos lo enseña Romanos 8, 28 y 29, y además 2 Corintios 3, 18, que dice que el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo. Y para ello es que Dios nos empodera con el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder y le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, no está hablando solamente de predicar la palabra, de estar equipados para predicar la palabra o para que a través de nosotros fluyan los milagros del Espíritu Santo. No, nos está hablando del empoderamiento para que usted y yo vivamos vidas santas que sean testimonio de Él. Y esto es lo que nos dice primero Ezequiel 36, 27. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, Jesús también nos enseña de lo mismo y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar sus mandamientos, entre otras cosas. El Espíritu y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros para llevarnos a la obediencia a la palabra. Por eso también en Romanos 8:14 dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo somos guiados? Juan capítulo 16, versículo 13 nos enseña que el Espíritu Santo nos recordará lo que Jesús nos ha enseñado y ese recordar es para que lo pongamos por obra. Entonces, mis amados, todos tenemos un propósito en Dios.
y necesitamos enfocarnos en ese propósito para alcanzar la vida abundante y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, esos planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Ese propósito es primeramente que seamos salvos. En segundo lugar, que siendo salvos también seamos discípulos. En segundo lugar, que le amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Para eso nos hace su familia, para que seamos no solamente sus hijos, sino también seamos transformados en la esposa de Cristo. Nos llamó también para servirle y servirle a Él sirviendo a los demás también. ¿Por qué? Porque amarle a Él también implica amar a nuestro prójimo, y amar a nuestro prójimo es servirle. Y finalmente, el cuarto elemento de ese propósito de Dios es que nosotros caminemos en obediencia. Y obediencia implica santificación, obediencia implica la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Así que, mis amados hermanos, necesitamos enfocarnos en el propósito de Dios para nosotros. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, que no nos enfoquemos en las cosas del mundo que son temporales, además de que son enemigas de Dios, sino que nos enfoquemos en las cosas de Dios, en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no solo es eterno, es permanente, sino que además la palabra de Dios dice que bienaventurados somos los que caminamos en la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y básicamente el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre entonces es que seamos salvos, discípulos, hijos, esposa, siervos, obedientes, y que vivamos nuestras vidas con nuestra mirada puesta en Él. Muy bien, con esto, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, tenga la confianza de poderlo compartir con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos, por un lado. Por el otro lado, le informo que a partir de esta semana vamos a tener transmisiones y enseñanzas el martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche por esta página, en la página de Iglesia Sion. Así que, y obviamente la vamos a reproducir también en nuestra página personal. Pero desde ya le estamos invitando para que el día de mañana nos vuelva a sintonizar a las 7 de la noche para otra enseñanza de discipulado. Y el jueves a las 7 de la noche tendremos nuestra cápsula de fe. Así que no me queda más que bendecirles, darles las gracias por haberse conectado a esta transmisión o por verla en diferido. Y que tengan una linda noche y que el día de mañana sea un día de cumplimientos, un día de victoria, un día de bendición para sus vidas. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar a las 7 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos, que tengan una linda noche.